Muy bien, buenos días. Vamos a hablar hoy de enfermedad por reflujo gastroesofágico. De acuerdo a la definición del Consenso de Montreal, lo define como la condición que se desarrolla cuando el reflujo gastroesofágico causa síntomas que afectan la sensación de bienestar del paciente y o complicaciones. A menudo los consensos, cuando hay posiciones antagónicas muy duras, suelen elaborar conclusiones neutras, flu o muy livianas, como a mi juicio esta definición de Montreal dice causa síntomas que afectan la sensación de bienestar del paciente. Tan poco objetivo y tan poco definido que mueve a confusión. Además, todos los individuos normalmente tenemos reflujo en algún momento del día, que pasa a ser patológico cuando la frecuencia es muy elevada o cuando un reflujo determinado no se produce un clearance esofágico rápido y entonces el tiempo que permanece el reflujo ácido es muy grande. En el Consenso de Montreal, la distinción entre reflujo normal y patológico también es arbitraria. Hace 20 años el reflujo era la quinta causa de consulta en un consultorio de un gastroenterólogo. En este momento es más del 50% y no porque las demás causas hayan bajado, sino porque el reflujo constituye una verdadera epidemia y ha subido su prevalencia de manera notable. Se habla de un 20% en Estados Unidos. Esta estadística marca un 10% en Sudamérica, a mi juicio es mayor, por lo menos por lo que uno acostumbra a ver en la práctica clínica diaria. Y el adenocarcinoma de esófago, al que se vincula estrechamente con la enfermedad por reflujo, es 6 veces más frecuente que hace 20 años. En la década del 80 de los cánceres de esófago, el 90% eran epidermoides y solo el 10% adenocarcinoma. Hoy hay regiones en el mundo en que el adenocarcinoma explica más del 50% de los cánceres de esófago y de nuevo, no porque el epidermoide bajó, sino porque el adenocarcinoma subió. El síntoma principal es la pirosis, esa sensación quemante retroesternal que sube hacia la garganta. La regurgitación de comida o contenido gástrico sin el esfuerzo del vómito, la disfagia y el dolor torácico son síntomas frecuentes. Y hay síntomas raros como la salivación excesiva, la odinofagia, que es la deglución dolorosa, el dolor subxifoideo y las náuseas. El Consenso de Montreal establece dos grupos, con una nomenclatura un tanto discutible. El primer grupo le llama síndromes sintomáticos, que es la anterior esofagitis por reflujo no erosiva, o sea, cuando no encuentra lesión, que antes se llamaba no erosiva, sin lesión, ahora le llama síndromes sintomáticos, y cuando se asocia a lesión, que antes se llamaba esofagitis y sus complicaciones, le llama síndromes con injuria esofágica. Estos últimos tienen tantos síntomas o más que los no erosivos. Entonces la nomenclatura de sintomáticos, como si el primero fuera sintomático y el segundo no, de nuevo mueve a confusión. Lo concreto es que hay dos grupos, con lesión esofágica asociada y sin lesión asociada. Esto es lo que acabamos de explicar recientemente. Y esta es una imagen de una hernia hiatal con el cardias abierto en el centro de la imagen, cuando lo normal es que se abra solo con el paso de la onda peristáltica esofágica y después permanezca cerrado. Esta es la clasificación de Los Ángeles en 4 grados de la esofagitis por reflujo, el más leve, que es el A, arriba a la izquierda. Observamos erosiones que no superan en largo los 5 milímetros y que no son confluentes. El grado B, abajo a la izquierda, cuando no son confluentes, pero hay ya lesiones que superan los 5 milímetros.
El grado C, arriba a la derecha, cuando son confluentes pero no ocupan gran parte de la circunferencia, y el grado más severo, que es el D, es que cuando las lesiones son confluentes y toman más del 75% de la circunferencia del esófago. Los síndromes que tienen injuria esofágica se pueden asociar a esofagitis, como acabamos de ver, pero también pueden tener úlcera de esófago, la presencia de un esófago de Barrett, como se ve en hora 12 de esta primera foto, que es una lengüeta o puede ser un islote de ascenso mucoso, la presencia de una estenosis de esófago, la lastimadura y cicatrización permanente o reiterada llevan a cicatrices retráctiles, que la retracción en un tubo provocan una estenosis, y la complicación más temible, que es el adenocarcinoma, que radica en tercio inferior de esófago y está estrechamente relacionada a la presencia de reflujo y en general de un Barrett preexistente. Hay síndromes extraesofágicos y los podemos dividir en dos grupos. Aquellos cuya asociación con el reflujo está bien establecida, pero la asociación es evidente solo cuando hay un síndrome esofágico, que son la tos crónica, la laringitis, el asma y la erosión del esmalte dentario. Cabe mencionar que es muy frecuente la derivación del otorrinolaringólogo al gastroenterólogo de personas con laringitis que se observa en la endoscopía laringia y que en general el otorrinolaringólogo las atribuye al reflujo. En la práctica clínica, un 40% no son por reflujo y sí en general se deben a otros factores: alergia, irritantes, disfonía por mal uso de la voz, uso de cigarrillo excesivo, y esos pacientes en general van y vuelven del otorrinolaringólogo al gastroenterólogo. Y hay otro grupo de pacientes que se ha propuesto la asociación con esofagitis por reflujo, pero no se ha demostrado realmente ni asociación ni causalidad, como la faringitis, la sinusitis, la otitis media recurrente y la fibrosis pulmonar idiopática. Hay factores que predisponen a la enfermedad por reflujo, que es el sobrepeso, una verdadera epidemia en el mundo occidental, la hernia de hiato. La gran mayoría de las esofagitis por reflujo tienen hernia de hiato, pero no todas las hernias tienen esofagitis. La existencia de un esfínter esofágico inferior hipotensivo, la ausencia de peristaltis esofágica que dificulta el clearing, el vaciamiento gástrico lento, las comidas copiosas, la hipersecreción gástrica, en menor medida alcohol y cigarrillo, algunos medicamentos y el Helicobacter, cuya erradicación algunos vinculan a un aumento de la secreción ácida gástrica y por ende del reflujo con agravamiento del cuadro, pero todo esto no está muy bien probado. Lo concreto es que hay tres grupos de pacientes: aquellos que tienen síntomas, le hacemos la endoscopía y no hay lesión alguna; aquellos que tienen síntomas, le hacemos la endoscopía y hay lesión asociada al reflujo; y un tercer grupo que en general debuta por las complicaciones, que tienen el reflujo pero no tienen síntomas, entonces vienen cuando hay una complicación. Este es el grupo más difícil, más problemático y con patología más severa por la ausencia de síntomas como la pirosis que despierten la alarma. Fíjense que en una estadística de 1000 endoscopías, solo un tercio de los pacientes con esofagitis tenían reflujo sintomático y solo un 40% de los pacientes con Barrett tenían síntomas. Cifras muy elevadas. Para diagnóstico tenemos la endoscopía, la manometría y la pHimetría como
sustento principal de la metodología. El consenso de Montreal dice que si el paciente tiene síntomas típicos de reflujo, no hay signos de alarma, o sea que solo hay pirosis, y el paciente responde a un tratamiento inicial, no es necesario hacer endoscopía. Veremos que esto es un poquito discutible. Las dudas se plantean con las diversas opiniones que hay al respecto. Y el consenso dice que la endoscopía se pide para evitar errores diagnósticos, lo que concluimos que se pide siempre, porque si no nos podemos equivocar, para diagnosticar complicaciones o evaluar fallas en el tratamiento. Para realizar diagnósticos diferenciales con esta larga lista de patologías que pueden confundirse con una esofagitis por reflujo, y con síntomas de alarma, que son aquellos que hablan a las claras de patología orgánica y que son de perogrullo, como el sangrado, la anemia, el dolor torácico espontáneo, la pérdida de peso, la odinofagia, etc. La pregunta es, endoscopía de inicio, vemos qué pasa según los diversos consejos o recomendaciones. La Asociación Canadiense no recomienda hacer endoscopía de inicio y hacer un tratamiento de prueba directamente. La Asociación Americana no dice ni sí ni no. El American College dice que sí cuando hay síntomas de complicaciones, eso es evidente. En aquellos en los que hay riesgo de Barrett, esto no es tan evidente pues son todos. Y cuando el médico piense que la endoscopía es necesaria, abre la puerta para cualquier conducta. Un experto en el tema dice que sí cuando el paciente quiera o esté ansiosa. O sea, no depende de nosotros sino del paciente, lo cual pienso que es un error notable. Si hacemos la endoscopía, ya vamos a ver qué conducta sugiero yo desde el punto de vista de mi criterio, que es compartido por muchos colegas, pero si hacemos la endoscopía, biopsiar siempre el estómago para Helicobacter y no el esófago solo cuando hay sospecha de esofagitis eosinofílica. El tratamiento consiste en inhibidores de bomba según el consenso de Montreal por 2 a 4 semanas. Esto es suficiente para que se cure una eventual lesión esofágica, pero por ahí no es tiempo suficiente para que el esfínter tenga el reposo necesario, el reposo implica sin ácido, para que recupere su función. Y en general a mí me han dado mucho más resultado hacer 8 semanas de tratamiento cuando uno lo hace previo a la endoscopía, o sea, con un tratamiento de prueba, que 2 a 4 semanas. No hay diferencia entre los distintos inhibidores de bomba de protones, sí hay diferencias entre marcas de buena calidad y de menor calidad, y el paciente lo siente a eso en un porcentaje elevado de casos por la persistencia de los síntomas. Si el tratamiento se hace correctamente, un inhibidor de bomba antes del desayuno o de la cena, siempre por supuesto a la misma hora, y el paciente no responde, duplicar la dosis, una antes del desayuno y una antes de la cena. Si sigue sin haber respuesta y en la endoscopía no tiene lastimadura, no tiene lesión, pensar en realizar una manometría esofágica. La manometría es muy útil para diagnosticar trastornos motores de esófago y también para localizar, para ver dónde está ubicado el esfínter en el caso que nos planteemos una cirugía. Y siempre tratar de usar manometría de alta resolución, que es mucho más sensible que la manometría convencional. Si no hay respuesta sintomática al tratamiento y tanto la endoscopía como la manometría son normales,
se recomienda realizar una pH-metría esofágica previa suspensión de los inhibidores por 7 días previos al estudio. ¿En qué pacientes hacemos la pH-metría? Cuando hay síntomas que persisten con un tratamiento de doble dosis de inhibidores y no hay lesión en el esófago. Si el paciente tiene síndromes o síntomas extraesofágicos persistentes tomando inhibidores y cuando los síntomas persisten post-cirugía, y el objetivo de todo esto es objetivar la existencia de un reflujo patológico. La pH-metría común detecta el reflujo solo de ácido, mientras que la pH-metría con impedanciometría permite además detectar los aisladísimos casos de reflujo alcalino, pero que son pacientes que no van a responder a la supresión de ácido porque su reflujo, los síntomas de su reflujo son por el reflujo de álcalis. Y esto la pH-metría común no lo mide, la pH-metría con impedanciometría sí. ¿Qué ocurre si la endoscopía, la manometría y la pH-metría son normales, pero el paciente sigue sintomático? Si vinculamos los síntomas a episodios medidos en la hora y en el momento del reflujo ácido, lo nombramos o lo denominamos paciente hipersensible, o sea, no hay lesión, pero tiene una hipersensibilidad. En cambio, si el paciente tiene síntomas que no se vinculan en el tiempo con episodios de reflujo, los denominamos síndrome funcional. Sería un capítulo más del amplio capítulo de pacientes funcionales. Desde ya, si hay dolor torácico, buscar otra causa, porque esto es signo evidentemente de una probable organicidad. El tratamiento es, además del tratamiento farmacológico, bajar de peso, disminuir alcohol o evitar el cigarrillo, más que disminuir. Lo de elevar la cabecera de la cama en casos muy puntuales porque es muy incómodo. Además, si la persona o su cónyuge sufre de varices, tener la cabecera levantada es un incordio para su patología. Tratar de no acostarse enseguida después de comer y hacer 4 comidas por día de volumen moderado y masticar bien para favorecer el vaciado gástrico posterior. Y en la dieta, eliminar los irritantes, lo que disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, o sea, tratar de hacer una dieta sana pero normal. Se habla de que los inhibidores de bomba tienen varios efectos colaterales. Los reportes de esto han sido aislados, no tienen un gran peso desde el punto de vista de su importancia que se haya podido comprobar, y si por el otro lado tenemos pacientes que si no les damos el inhibidor de bomba hacen lesiones severas, concretas, objetivas de esófago en un alto porcentaje, la balanza se inclina a que en aquellos pacientes con reflujo recidivante al suspender la medicación, que usualmente se pueden asociar a esofagitis grado C o D, con casi un 100% de recaída en 6 meses, aquí hay que considerar en estos pacientes mantener el tratamiento antirreflujo por largo tiempo y a veces permanentemente, siempre tratando de ingerir la menor cantidad que al paciente lo mantenga libre de síntomas si no hay lastimadura. Antes que me olvide, quería mencionar que la ranitidina no sirve como complemento del inhibidor de bomba porque a los 30 días por un fenómeno de taquifilaxia deja de ser efectivo. Y además la ranitidina sola, como inhibe solo el 70% de la secreción ácida gástrica, con el 30% restante sigue dañando el esófago y no sirve como medicación aislada. Sí es buena para la úlcera gastroduodenal, para la gastritis,
pero no sirve en la esofagitis dada como tratamiento único. La cirugía. Hubo una época en la década de 1990 que se operó muchísimo, luego la frecuencia de cirugía bajó y es importante tener en cuenta que el 30-40% de los pacientes a los 5 años es como que se afloja ese echarpe que se hace con el fondo gástrico alrededor del esófago y el 40% a los 5 años vuelven a tomar inhibidores de bomba. El otro factor que es importante es que no previene, como se postula, el Barrett ni el adenocarcinoma, el tratamiento farmacológico tampoco. Dicho en otras palabras, no sirven como prevención. Y se ha postulado o dicho que es una alternativa cuando los inhibidores de bomba no funcionan, pero esto no es así porque la cirugía funciona en los pacientes que andan bien con los prazoles. Si no andan bien con los prazoles, con la cirugía tampoco probablemente anden bien. Entonces la cirugía queda en algunas indicaciones puntuales, que son aquellos pacientes que no quieren tomar inhibidores de bomba, aquellos que tienen una hernia hiatal muy grande y hay que reducirla, gigante. Y por último, la otra indicación sería en los pacientes que tienen reflujo alcalino que no responde al tratamiento o que les incomoda el reflujo a pesar de no tener ácido. No lastima, pero la regurgitación no la toleran. Allí sí actúa como un factor mecánico que es útil en el tratamiento. Pregunta, ¿es una enfermedad progresiva? La respuesta es, si es que hay progresión, esta es muy baja. El tratamiento de mantenimiento, en los casos que cuando suspendemos la medicación, ¿sirve? Sirve si no hay lesión esofágica, o sea que hay una esofagitis no erosiva, y tratar de usar en estos pacientes los inhibidores de bomba a la menor dosis que tiene al paciente libre de síntomas, pero no tomar diariamente si es que no hace falta. Entonces, inhibidores a demanda solo en las no erosivas. Tener cuidado porque si hay erosión alivia el síntoma pero no trata y corremos riesgo de encontrarnos con complicaciones. El tratamiento de mantenimiento para los síndromes extraesofágicos que no se asocian a lesión. De nuevo, la menor dosis que mantiene libre de síntomas. A veces 2-3 veces por semana es suficiente. ¿Sirve la endoscopía en la prevención? La respuesta es no, porque podemos hacer una endoscopía, ser normal hoy y dentro de 15 días tener una severa lesión esofágica, gástrica. O sea, la endoscopía alta no sirve en la prevención de la esofagitis por reflujo. Y el riesgo de largo plazo es relativamente bajo, por más que hay que cuidar o analizar las cosas según cada paciente en particular. Pregunta, paciente de 40 años con 35 días de acidez, ¿le hacemos endoscopía de inicio? La respuesta es no. Es de corto plazo, puede haber factores intercurrentes. Acá sí, tratamiento de prueba sin endoscopía. El mismo paciente con 2 años de reflujo, ¿hacemos endoscopía? El consenso de Montreal dice no. Y yo pregunto, no. Y yo creo que aquí hay que considerar 2 años es un largo plazo, tiempo suficiente como para que pueda haber ya alguna complicación presente. Yo a un paciente con 2 años de reflujo sí le hago endoscopía de inicio. Y si luego del tratamiento vuelven con síntomas en un lapso relativamente corto, ¿qué hacemos?
Le hacemos endoscopía de inicio al primero y reendoscopiamos por segunda vez al segundo a ver qué nos encontramos. ¿Cómo hacemos el mantenimiento si no hay lesión entonces? A demanda. Si hay lesión, alta recaída, en cada paciente analizar la estrategia a seguir en particular. ¿Cuándo cirugía? Ya lo discutimos, las indicaciones puntuales, no usarla masivamente. Y endoscopía de control, hacerlo cuando haga falta, no está protocolizado, pero fundamental es no pedirle estudios que no sean necesarios, nunca sobreestudiar a los pacientes, porque no olvidar que es un estudio invasivo, por más que el riesgo es muy bajo, si pedimos estudios innecesarios duplicamos el riesgo. Dos palabras acerca del esófago de Barrett que lo vemos en las esofagitis por reflujo. Allí tenemos una foto donde observamos las lengüetas, a veces son islotes, de mucosa metaplásica. Y como definimos antes, es la metaplasia de la mucosa esofágica que pasa de epitelio escamoso propio del esófago a ser reemplazado por el epitelio columnar más típico del estómago. La importancia que tiene es que es una lesión que predispone a la malignidad y si analizamos los pacientes con adenocarcinoma de esófago, la mayoría tienen un Barrett subyacente. Acordarse que el adeno-CA de esófago tiene 15-20% de sobrevida a los 5 años, o sea, es una enfermedad grave con pronóstico relativamente malo. Recordar lo que dijimos, que en Estados Unidos los adenocarcinomas ya son más frecuentes que los carcinomas epidermoides, 60-40%. Y el riesgo de adenocarcinoma es mucho más alto si hay un Barrett subyacente, o sea, un Barrett previo. De los pacientes con reflujo, 10-15% ya tienen Barrett. Y se estima, esto no es una estadística totalmente fiable, que el 1.6% de la población puede tener un Barrett. Hay mayor posibilidad de que exista un Barrett, individuo añoso, sexo masculino, raza blanca, existencia previa de reflujo o el paciente obeso, que es también una epidemia de nuestros días. Se habla de Barrett corto o largo, si tiene más o menos de 3 centímetros, pero esta distinción no tiene utilidad práctica que determine conducta. La vigilancia endoscópica nos permite detectar cambios displásicos en un Barrett, con lo cual podemos hacer un diagnóstico más temprano del cáncer que lleva a una mayor tasa de sobrevida. Antes se consideraba que era muy frecuente el adenocarcinoma sobre un Barrett, hoy se ha visto que aparece sobre los Barrett un 0.5% por año o menos. O sea, ha disminuido la prevalencia estimada del adenocarcinoma sobre el Barrett. Si hay displasia de bajo grado, el riesgo es de 0,6 a 1.6% por año, o sea, el riesgo está aumentado. Y de tener en cuenta que la mayoría de los informes que dicen en pacientes displasia de bajo grado en un Barrett, en endoscopías posteriores se ve que no era tal. Si ponemos dos patólogos a analizar un epitelio un esófago de Barrett y escuchamos el informe, hay baja coincidencia del tipo de displasia que es cuando la displasia es de bajo grado.
solo 60% concuerdan y 40% no. Pero cuando la displasia es de alto grado, opinan lo mismo en el 90% de los casos. Además, tener en cuenta que la displasia de bajo grado se confunde con la imagen de una inflamatoria de una esofagitis. Entonces, no biopsiar nunca un Barrett cuando hay lesiones agudas. Hacerle un tratamiento, esperar que mejore y recién ahí biopsiar, porque si no se va a incrementar notablemente los informes de displasia, que no son tales. Si hay displasia de bajo grado, repetir la endoscopía en 6 meses y si no progresa, persiste de bajo grado o desaparece, endoscopía una vez al año. Hay métodos que sirven, se han provocado un gran avance, como el MBI, que es la imagen de banda estrecha, que por una suerte de, llamémosle, polarización de la luz, permite ver anomalías estructurales y poder dirigir la biopsia hacia una zona determinada del Barrett con mayor rédito diagnóstico. Otro es el confocal láser, que nosotros no tenemos, pero en Rosario sí hay MBI, ahí tienen las imágenes, se ve la textura, y si se ve una zona irregular, se biopsia esa zona irregular, porque si no, a ojo desnudo podemos caer en cualquier lado que no es de utilidad. El intervalo de screening se hablaba de 2 años, hay instituciones que ya lo han llevado a 3. Creo que hay que adaptarlo al paciente entre 2 y 3 años y concordar con él en base a qué es lo más conveniente, pero nunca dejar de hacer screening. Los dejo con una frase del doctor Osvaldo Fustinoni, que fue un verdadero maestro, ejerció la medicina y la docencia hasta su muerte a los 91 años, y él decía, se diagnostica en lo que se piensa y se piensa en lo que se sabe. ¿Qué quiere decir? Esto en medicina